Muy buenos días, queridos televidentes y queridas televidentas. Su amigo Jorge Burges otra vez con ustedes, muy alegre de estar nuevamente aquí. Fueron problemas de salud entre una rinitis alérgica y, agudizada por la época seca y, eh, y problemas digestivos, que eso ya los, no debo comer como cuando era joven, es la enseñanza. Bien, miren, vamos a hablar hoy, la última plática acerca de los generales gerentes, con la novedad que uno no va a ser general gerente, sino gerente general. Ahorita lo veremos. Eh, Vamos a hablar en primer lugar de un general gerente que fue poco tiempo gerente de una compañía, pero lo hizo muy bien porque su gestión implicaba problemas políticos, ¿verdad? De relación entre dos países. Bien, estoy hablando del general Maxwell Taylor. Él es de la generación siguiente a la de Eisenhower y Bradley. Él nace alrededor de 1900 y se gradúa como egresa de la Academia Militar alrededor de 1920. Bradley y Eisenhower bastante 3 años antes que Bradley, pero alrededor del año 10 egresaron, ¿verdad? La cosa es que también es de la mentalidad, de la nueva mentalidad militar que estos generales representan, muy opuestas a los generales fanfarrones tipo Patton o tipo MacArthur, ¿verdad? Este, bien, no fanfarrón, pero tuvo mucho valor personal, Maxwell Taylor. Desde el principio de su ejercicio como militar, pues estuvo sintonizado con la necesidad de formar nuevos mandos y entrenar mejor a sus tropas, ¿verdad? Pero hacer cambiar de mentalidad a los mandos fue algo muy importante. Acostumbrarlos más al cálculo preciso que a la fanfarronería, ¿no? Entonces, bueno, sí representa cabalmente esta nueva generación de militares yo insisto, fue un factor importante del triunfo de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Repito, el principal ejército enemigo de Estados Unidos era Alemania, no Japón. Y el, eh, y el era Alemania, y el vencedor del ejército alemán fue el ejército soviético. El que hizo pedazos al ejército alemán fue el ejército soviético, pero el ganón fue Estados Unidos porque sus pasos en la guerra fueron más importantes y quedó dominando todos los espacios que eran políticamente importantes, económicamente importantes y estratégicamente importantes. O sea, Europa Occidental, Mediterráneo, y cuando derrotó a Japón, pues el Pacífico, ¿verdad? Bien, este personaje, el general Taylor, fue pues del estilo de lo que en México fue Fray Servando Teresa de Mier. Tuvo aventuras muy importantes en su vida, escapó de prisiones en Nueva España y en España, y en Cuba creo que también, eh, y, y según dicen, de una pudo escapar en España porque tenía como compañero a un rabino, y convenció al rabino a convertirse al catolicismo. No sé, parece exagerado, pero pudiera ser. Era un tipazo, Fray Servando, luego habrá que hablar de él. Bien, aquí en México también tuvimos a Mina. Mina vino a la aventura de ayudar a la Nueva España a liberarse, porque pues la decadencia española fue terrible, ¿verdad? Garibaldi, y aquí en México también otro, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz tiene escapatorias personales impresionantes, ocultamientos,
en terreno enemigo que realmente lo ponen como una gente que vivió aventuras muy en serio, Porfirio Díaz. Y Garibaldi, Lord Byron, el Che Guevara, pretendía algo así, le falló, pero pretendía algo de ese estilo, ¿verdad? Bueno, pero esto de la vía aventurera es accesorio a lo que yo quiero determinar en estas cosas de por qué Estados Unidos ganó esa guerra. No es el que venció al enemigo, es el que ganó la guerra, ¿verdad? Diferente. Bueno, desde su egreso como militar entra a la política de formación de nuevos oficiales, de nuevas tropas, de nuevas clases. Clases son cabos y sargentos, que son punto importante en todo esto, ¿verdad? Y bueno, van a evolucionar esas nuevas formas. Una de ellas, la que lo hace famoso al final, uno de sus hechos fundamentales, es la idea de transporte aéreo de tropas, ¿ya? Algo que empiezan a hacer con la Primera Guerra, pero muy, muy, muy leve, ¿no? Ya para la Segunda es importante ese transporte aéreo de tropas en varias formas. Bueno, el asalto lo realizan paracaidistas, arriesgando mucho el pellejo. Luego, el paracaídas masivo, que es el avión planeador, si un avión normal acarrea planeadores hacia la cercanía, los suelta, y cada planeador es un chorro de soldados, ¿verdad? Y entonces aterrizan y son capaces de ocupar cierto territorio. Esos planeadores ya no sirven para nada, ¿verdad? Y ocupar un territorio donde puedan aterrizar aviones más grandes con más tropas y con artillería y cosas por el estilo, ¿verdad? Morteros, bazucas, cañones de regular tamaño. Eso era una nueva concepción y este hombre lo representa, ¿verdad? Para lo cual se necesita mucho sentido de la organización. No es así de arengar, inflamar a las tropas y al ataque, ¿no? No, es tenerlo todo organizado para que esté en un determinado tiempo en el lugar adecuado. Eso tienen que hacer los gerentes en las industrias, ¿verdad? Los japoneses ganaron la paz, en ese sentido, no ganaron la guerra, pero ganaron la paz haciendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Organizando muy bien eso, ¿verdad? Justo a tiempo, en la refinería, todo eso que sabemos de los japoneses, ¿verdad? Bien, pero decía este general, tiene formas muy novedosas, pero en Italia se pasa de eso, ¿verdad? Porque emprende en solitario una acción muy arriesgada, planeada por el mando aliado, por el mando del ejército italiano, del ejército americano en Italia, que es desembarcar en Italia, en el territorio italiano. Un submarino lo acerca, de ahí en un inflable lo llevan a la playa y quedan con él para cierto día regresarse. Cierta noche, ¿verdad? Eso había que hacer. Para tomar contacto con grupos de partisanos italianos y evaluar la posibilidad de un ataque con paracaídas en una zona de Italia para permitir ahí eso. De ahí aterrizar planeadores y además planear la forma de que aterrizaran vehículos mayores, aviones mayores. Entrar incluso contacto con importantes políticos del Partido Socialista. No sé si el Partido Democristiano está allá en formación, pero sería otro, ¿verdad? Pero logra recibir la información a tiempo, ya para partir de regreso, de que esa zona la estaban ocupando ya las tropas alemanas. Entonces, justo a tiempo para avisar al mando aliado de que no saliera la operación, abortar la operación, porque hubiera sido una masacre,
¿verdad? Regresa al submarino y regresa y bueno, es muy encomiado eso, muy arriesgado por su parte, iba solo. Ahí contaron no lo que supiera manejar bien los balazos y ese tipo de cosas, sino que tenía cierto vena diplomática y además manejaba, además del inglés, manejaba francés, alemán e italiano. Poca cosa, ¿verdad? Y entonces, bueno, era un tipo ideal para eso, ¿verdad? Entonces, poco después, bueno, ya después de eso sigue la campaña en Italia y él pasa a la Gran Bretaña a entrenar a los soldados de la División 101 aerotransportada. No quiere decir que todos sean paracaidistas, serían 10.000 paracaidistas, es un chorro, es arriesgar demasiado, ¿eh? Pero sí eran del orden de, no, serían 15.000 paracaidistas, no, era del orden de 3 4 mil paracaidistas los que, y eran muchos, varios regimientos de paracaidistas, ¿verdad? Asumían la organización de regimientos y él, un día antes del desembarco en Normandía, mejor dicho, la noche anterior, lanzan paracaidistas sobre una zona en territorio francés donde podían establecer una base de aerotransporte como las que les decía, y lo lograron. Después de 30 y tantos días de lucha, sin ser refrescados ni nada de eso, esa división lo logra y es un hecho enorme, ¿verdad? El hombre acaba con grandes reconocimientos militares, luego se desempeña en, en Washington discutiendo las nuevas doctrinas militares y participa en la guerra de Corea en acciones de ese tipo, ¿verdad? Después ya con Eisenhower tiene diferencias en cuanto a la política, a la doctrina estratégica de Eisenhower y se separan algún tiempo. En ese tiempo se dedica a varias cosas más de staff en el Pentágono que en acción, ¿verdad? Y ya pide licencia porque le habían ofrecido una chamba de gerente. Pide licencia y se separa del ejército por un tiempo. La chamba de gerente es en México. La compañía mexicana de luz y fuerza motriz había metido en líos al malquistarse con el gobierno. Esa compañía de luz abastecía el centro del país, el DF, Valle de México y lugares circunvecinos de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Estado de México, ¿verdad? Pero gran parte de la corriente que vendía a los usuarios se la compraba a la Comisión Federal de Electricidad, gran parte. Entonces, estaban en situaciones difíciles y lo mandan pues para que arregle a la compañía. Ya había fricciones entre la compañía y respaldos que tenía esa compañía en los cabilderos de Washington. Entonces había cierta tensión con Estados Unidos en ese aspecto, con la compañía de luz y fuerza. Él los atenúa y se da cuenta que aquello está perdido y así lo reporta. Un año después, efectivamente, ya lo que hace López Mateos no es expropiar, sino comprar acciones, ¿verdad? La nacionalización de la electricidad no es tan épica como la del petróleo. Aquí se trata de ir a comprar acciones a las bolsas donde se cotizaba y hacerse de la mayoría y decir, bueno, esto ya es de acá, es mexicano, ¿verdad? Quedaron unas acciones por ahí perdidas que se esperó 40 años a que aparecieran, no aparecieron, pero habrán sido por ahí cosas raras, ¿no? Entonces, bueno, termina esa misión que es entre gerencial y diplomática, algo que se le da muy bien, y es un tipo que tiene una visión política muy importante. Al subir John F. Kennedy a la presidencia lo llama para que forme parte de su staff y es un personaje invaluable ahí,
sobre todo en la crisis de octubre, en la crisis de los misiles. No solamente es un buen asesor de Kennedy, sino que en la tensión que hay con los demás militares por ese asunto, ¿verdad? Él se pone del lado del presidente y ayuda a moderar con su prestigio de Italia y Normandía los ímpetus belicosos de generales que sí los había muy belicosos, el general Limey que ya quería bombardear la Unión Soviética. Esto le ayuda y es otro triunfo de un general gerente o un general político si ustedes quieren, pero a final de cuentas un tipo muy importante, ¿verdad? Bueno, ya nos echamos 15 minutos, que es lo que más o menos me he puesto yo de límite. La siguiente cápsula hablaremos no sobre un general gerente, sino un gerente general. Muchísimas gracias, hasta la próxima.